todos los sedientos, venid a las aguas. Una vez más, reunidos Y los que no tienen dinero, en torno a la palabra santísima del Señor, para seguir edificándonos, seguir aprendiendo, seguir caminando este camino tan maravilloso que nos va a llevar a la salvación de nuestras almas en la vida eterna. El concepto que la mayoría pues no tiene en cuenta, pero que nosotros, los hijos del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel, que están esparcidos por el mundo, entre todas las naciones, ese mensaje es para nosotros, para que vengamos al camino de la santidad, al camino recto, al camino de verdad, para salvación de nuestras almas. En el día de hoy continuamos con la predicación de la palabra del Señor, que es hermosa, es limpia, es pura, es santa, es gratis, es de bendición y nos lleva a la vida eterna, a ese maravilloso, ¿cómo lo podríamos llamar? Tiempo de vida que no va a terminar nunca. Es un concepto que se sale de nuestro entendimiento, ¿sí? No es un evento, el evento es cuando el Señor venga y que dice que no va a haber ninguno como ese momento, el día grande y terrible del Señor que dice cuando viene a juzgar, ¿sí? Que todos los elementos ardiendo serán quemados, ¿sí? Y que cada día el Señor nos lleva a entender y aprender un poquito más y a continuar. No importa que hayamos errado, lo que debe importar es que el Señor nos corrige porque somos sus hijos, ¿sí? Porque si no nos corrigiera, pues seríamos bastardos y no hijos. Entonces, que no debemos desechar la corrección del Señor. Cuando el Señor viene con enseñanzas y con entendimiento y con corrección, debemos estar alegres, porque así esto causa dolor, pues sencillamente es para beneficio, para vida eterna. Continuamos con este tema de el cantando, cantando yo viviré. Una tercera, digámoslo así, una tercera parte de esto que estamos analizando en el Señor. ¿Qué dice el Señor acerca de todos los trabajos que nosotros tenemos, cómo desempeñamos, cómo mirar todo en nuestras vidas desde la óptica de la palabra de Dios? Miren, hay un pasaje que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Porque a veces lo podemos cantar, lo podemos decir, no lo podemos saber de memoria, pero aplicarlo, lo aplicamos, entendemos su significado real. Sí está sucediendo en nuestras vidas, así como las parábolas. Esto es necesario, toda la palabra de Dios es necesaria traerla y poner nuestra vida y verla a través de la luz de la palabra de Dios. Si lo que yo estoy haciendo, todas las cosas que hago, cómo es mi vida entera, mirarla a través de la palabra de Dios para ver yo dónde estoy, en qué nivel estoy, qué estoy haciendo, cómo me ve el Señor de acuerdo a su palabra. ¿Soy cizaña? Yo creo que nadie se imagina que pueda estar siendo cizaña, ¿cierto? O que te esté comportándose como cizaña. A nadie le va a gustar que le digan: no, es que usted es cizaña. No, por favor. Pero si el Señor dice que hay cizaña, hay cizaña. Entonces tenemos que entender que debemos pedirle al Señor: líbrame, Señor, de ser cizaña, por favor. Estoy siendo no oveja, o me estoy comportando como oveja, estoy alimentándome de la palabra. Todo esto lo hemos visto en estas últimas predicaciones, y desde hace mucho tiempo el Señor lo está poniendo para que pues entendamos que hay un camino que hay que caminar y que el camino es angosto. Dijo el Señor: el camino es angosto, porque ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos van por él. Es muy fácil identificar a las religiones, a la gente que no cree en nada, pero no es tan fácil identificar a la gente que parece que es como dice el Señor. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿cierto? Esa es la parte
a veces se puede identificar, pero no es tan sencillo de manejarlo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? Lo que yo le debo pedir al Señor es, ten misericordia de nosotros, haznos andar en rectitud, endereza nuestras veredas, ¿sí? Entonces, hay caminos que parecen derechos y en eso estábamos mirando que la lámpara, la luz, la lumbrera es la palabra de Dios. Cuando yo voy caminando en un mundo lleno de oscuridad, lleno de confusión, de caos, de pecado, ¿sí? Un mundo de tinieblas, ¿sí? Yo alumbro, ¿con qué alumbro? Tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera, o sea, lo que alumbra es la palabra de Dios, no el corazón del hombre. No el corazón del hombre. La palabra de Dios me alumbra para saber yo cómo voy caminando y por dónde tengo que ir caminando. Eso me indica y me muestra el camino. Si yo tengo esa linterna, esa lámpara que me ilumina el camino, pues ¿cuál camino va a ser? El único camino, el Señor Jesús. ¿Sí? El Señor Jesús es el camino, es el único camino y la palabra es la que me da como la claridad para ver que yo estoy andando en el camino. Pero el problema es cuando la palabra queda a un ladito, sí, está cerquita, pero no es la lámpara que ilumina mi camino. No, la lámpara que ilumina mi camino, como antes hacíamos, era básicamente en mi corazón, eh, los pensamientos de mi mente, ¿sí? Los anhelos de mi corazón, todo lo que a mí me parece, lo que yo puedo entender. Entonces ahí la lámpara no está siendo la palabra de Dios. Entonces esa lámpara alumbra, pero para otra forma, y no es la luz verdadera, no es la luz verdadera, pero hay muchos que en ese camino van, que en ese camino están, ¿sí? Y no, pues ese es el problema, ese es el problema. Muchos en el mundo van por ese camino y no está pasando nada. Entonces, como estábamos en este tema de la música y todo lo que ha representado la música a lo largo de toda la historia, como el Señor cuenta, que la música se utilizaba para adorarlo a Él, pero en la mayoría de las ocasiones se utilizaba para las cosas de este mundo. Y eso es el mensaje que el Señor me ha puesto para que entendamos que tenemos que tener, debemos tener ejercitados nuestros sentidos, que mis oídos deben estar prestos a qué está entrando por mis oídos. Miren, es fácil para una persona determinar y comenzar a tener en cuenta qué está entrando por su boca. ¿Por qué? Porque dice, no, pues es que el alimento y eso es lo que me da la salud. Para la gente hoy en día es más fácil mirar, entonces consultan dietistas, consultan dietas, consultan medicina integral, consultan de todo, y lo hemos hecho, porque yo también lo he hecho, ¿cierto? ¿Para qué? Porque adjudicamos a lo que comemos muchas veces que es lo que nos da salud, ¿cierto? Y uno ya puede decir, no, pero es que el Señor es el que da la salud y da la enfermedad. Sí, 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 pero es que llevarlo a cabo, esa es la parte que debemos hacer. Si es el Señor o es el alimento. No, sí, claro, pero es que es por medio de esto o lo otro. No, tenemos que ser claros. Así como somos tan cuidadosos para ver qué entra por la boca, qué entra por la boca. Ahora, en lo que somos cuidadosos que debe entrar por la boca, es lo que el Señor se agrada que entre por nuestra boca. Asimismo debemos ser con los oídos y con los ojos, ¿cierto? Con esos sentidos, con todos los sentidos que tocan mis manos, todo, qué anhela mi corazón y qué es lo que está pensando mi mente. Todos los sentidos. Los oídos tienen que estar también entrenados, porque son sentidos y los sentidos tienen que estar entrenados, ¿sí? Por ejemplo, yo veía que en un portaaviones, por ejemplo, que son ejército entrenado y muy bien capacitado y muy bien entrenado, en muy buen estado físico y todo, las luces en las noches, las luces de dentro de los corredores son muy tenues que casi no se ven. ¿Por qué? Porque los vigías, cuando pasen por el corredor, no se van a deslumbrar con esas luces porque necesitan ver en la oscuridad, ¿cierto? Necesitan ver a lo lejos. Lo digo porque tuve la oportunidad de estar en uno de esos barcos portaaviones americanos alguna vez, ¿sí?
Y me sorprendió eso, me llamó mucho la atención eso, ¿cierto? Que las luces eran casi muy tenues y casi no se veía nada. Entonces, ¿por qué? Preguntaba yo, entonces decían, no, es que lo que pasa es que los atalayas, que en la palabra se le llama atalayas, a la persona que vigila. ¿Cuál es la labor de ellos? Tener la vista muy bien entrenada, no importa la situación. Entonces, acondicionan todo su entorno para que esa vista no los vaya a engañar, para que no esté nublada, ¿sí? Sino que ellos puedan ver las amenazas que vienen alrededor, ¿cierto? Entonces, cuando entran por alguna situación y vuelven y salen, no hay ningún problema porque su vista no se deslumbró y yo creo que les ha pasado que ustedes, por ejemplo, están en la luz de la casa o en la luz de algo y se va la luz y uno no ve nada. La vista demora en acondicionarse a la oscuridad, ¿sí? Esto, por ejemplo, para una persona que está vigilando, está encargada de la seguridad de otros, pues no tiene que ser así, tiene que ser inmediato, porque en un instante, en un segundo, puede venir una amenaza muy grande que puede destruirlos, ¿cierto? Entonces, por eso, ellos son conscientes de eso y no dejan ni un solo detalle suelto. Entonces, tienen las luces muy bajitas para que cuando salga ahí, esa es la labor de tener entrenados los sentidos en ese aspecto. En ese aspecto estoy hablando del aspecto físico, ¿cierto? Entonces, también los oídos, por ejemplo, en un submarino, también los que escuchan, bueno, anteriormente, ¿no? Escuchan el sonar, ¿sí? Son los que ellos, pues, no, como no pueden ver debajo del agua, ¿cierto? Entonces, lo que hacen es escuchar, y comienzan a entrenar el oído. La persona que está a cargo de vigilar ese puesto, ¿sí? Se encarga de educar el oído, aprender a identificar los diferentes sonidos, ¿sí? Y entender cuándo hay un riesgo y cuándo no es un riesgo, ¿cierto? Son vigías, son atalayas, son personas que están encargadas de cuidar desde su puesto a los otros, porque hay más tripulación en el barco, en el submarino, en el avión, en lo que sea, ¿cierto? Entonces, también hay unos que también con lentes en diferentes partes, en las bases militares, donde sea, ¿cierto? Entonces, miren que es fácil entender eso, ¿cierto? Sí, hay personas que tienen que estar entrenadas y no pueden, imagínense una persona, un vigía que llegue borracho, ¿sí? O un vigía que llegue trasnochado o que no durmió lo que tenía que dormir para tener sus oídos bien abiertos, ¿sí? Para tener sus sentidos bien agudizados, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, esa es la labor de nosotros, no solo de los pastores, porque ustedes también tienen que dar cuentas. Cada uno tenemos que dar cuentas delante del Señor porque nos ha sido asignado un redil, ¿cierto? El redil de la casa, lo que sea, pero el redil es uno solo. El redil es uno solo. Entonces, mire, Hebreos 5:11, Hebreos 5, del 11 al 14. Bien, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente en el 11. Acerca de esto tenemos muchos que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque yo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias al Señor. Jesucristo me lo bendiga, mi hermano Willington. Un abrazo. Bueno, aquí hay mucha revelación. Entonces habla de los sentidos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con los sentidos? ¿Sí? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que tenemos nosotros que ejercitarnos. Ese es el ejercicio. Ese es nuestro ejercicio. Ese es nuestro gimnasio. ¿Sí? Ese es nuestro trasegar, nuestro fortalecimiento para estar en mejor estado
no físico, sino espiritual, ¿sí? ¿Sí? Usamos los sentidos y los tenemos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Cuando eso no pasa, por eso aquí el apóstol Pablo está amonestando a los hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar. Hay cosas que se vuelven difícil de entender por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Imagínense que yo venga y les diga, venga, pero ustedes se volvieron lentos para oír, ¿cierto? Y llega de una vez, uy, no, pero no me parece que nos esté diciendo así porque uno se siente mal. Pues esto es bíblico, ¿cierto? Esto es bíblico. Ahora, cuando el Señor pone a alguien a que diga, usted no está escuchando, hay que escuchar, ¿sí? Hay que tener los sentidos ejercitados, ¿sí? En el discernimiento. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Si es que la lámpara es la palabra, si yo es que estoy midiendo las situaciones y todas las condiciones y los efectos de las acciones que hago en mi vida y en la vida de mi entorno, teniendo en cuenta la palabra, ¿sí? Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, o sea que aquí no le está hablando a neófitos, aquí no le está hablando a neófitos, ¿sí? Aquí le está hablando a personas que ya tienen harto tiempo, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, toca volver a personas que ya deberían ser maduros, volver a enseñarles, mire, es que no mentir está mal, mire, es que no robar está mal, los primeros rudimentos, ¿sí? Lo básico, lo más sencillo, y los está amonestando, dice, porque se han hecho tardos para oír, lentos para oír, ¿sí? Están siendo lentos para aprender y no están discerniendo. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, ¿cierto? Entonces, enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso sería más o menos como decirle, venga, ustedes necesitan que le den otra vez tetero, necesitan otra vez que los acueste la mamita y les dé tetero y los arrulle y les ponga pañal, ¿cierto? A veces eso pasa. ¿Por qué? Porque no tenemos ejercitados los sentidos en la palabra. La palabra no es nuestra lámpara. Por eso sucede lo que sucede. Por eso nos pasan cosas malas, ¿sí? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, dice que después de tanto tiempo se están comportando como niños, que no disciernen el bien y del mal, ¿sí? No disciernen el bien del mal. ¿Por qué? Porque no están ejercitando los sentidos, porque no tienen los oídos prestos a qué estoy escuchando, mis ojos prestos a qué estoy viendo, mi boca presta a qué estoy hablando, mi mente presta a qué estoy pensando, qué está sintiendo mi corazón. Todas esas cosas las pasamos por alto y sencillamente nos dejamos llevar por las emociones, por lo emocional, por la apariencia que pueden ver mis ojos. Entonces, por eso viene el problema. Y acá viene, dice, ustedes no pueden entender porque se han hecho tardos. ¿Por qué? Porque ya debiendo ser, ya después de tanto tiempo, ya tendrían que ser maestros y es necesario que vuelvan y repitamos lo mismo. ¿Sí? Aquí sentidos. Sí, sentido, la palabra sentido viene del griego bueno, A-I-S-T-H-E-T-E-R-I-ON, aisteterión, ¿sí? ¿Qué significa sentido? Órgano de percepción. Ahí está hablando de estos sentidos que captan lo que entra, ¿sí? Y la boca es un sentido para expresar lo que viene de adentro hacia afuera, ¿cierto? Por eso es que la lengua es tan delicada, ¿sí? Por eso es que la lengua dice que es tan delicada, ¿cierto? Por eso es que la lengua puede armar un incendio. La lengua dice que pueden ser una pequeña llama, puede incendiar un gran bosque. Y eso dice el Señor, que tengamos cuidado de lo que sale, ¿cierto? En otra, mire, vamos ahorita a 2 Corintios 11:1, del 1 al 4. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret dice: ojalá me toleran un poco de locura. De veras, tolérenme, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo marido para presentarlos como una virgen para Cristo. Pero me temo
que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Porque si alguien viene predicando a otro Jesús, al cual no hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente que no habían recibido, o a un evangelio diferente que no habían aceptado, qué bien lo toleran. Amén. 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 Miren, esto es para aplicarlo. Esto es para aplicarlo, para comenzar a tener más discernimiento, porque ya tenemos buen tiempo y ya nuestras vidas tienen que cambiar. Nuestro caminar tiene que ser recto, porque el Señor es recto. Dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Habló el Señor a Moisés diciendo, di a la congregación de los hijos de Israel, santos seréis porque yo, vuestro Señor, tu Dios santo soy. ¿Sí? O sea, es una condición de los hijos del Señor, la santificación. La santificación. Mire, es maravilloso ver cómo el Señor en cada etapa de esta congregación nos ha hecho énfasis en cosas que tenemos que ir afianzando más, otras que tenemos que ir dejando, y el Señor nos ha ido. Y en cada época es bien notorio que el Señor nos ha dado unos temas específicos hermosos. Hubo una época maravillosa que fue, yo creo que el primer tema así trascendental que comenzó a cambiarnos la vida, que fue la Trinidad, que no existe ninguna Trinidad. Eso nos llevó un buen tiempo y todavía seguimos aprendiendo sobre que no existe sino un solo Dios, que no es sino un solo Dios y que no hay otro, ¿cierto? Pues según la palabra de Dios, pues el Señor fue el que vino en carne y va a regresar porque no hay otro. Vendrá el Señor en las nubes. Ese es el único, porque Él cabalga en las nubes, cabalga sobre un querubín. Dice la palabra de Dios, el Dios Todopoderoso, ese Señor vino a cumplir todas esas cosas que están escritas sobre Él y va a venir también. En su segunda venida va a venir a cumplir todas aquellas que faltan, ¿cierto? Entonces, el Señor viene a darnos ese discernimiento. Entonces, mire que dice, ojalá me tolerases un poco de locura, sí, tolerando, porque os celo con celo de Dios, cuando nosotros somos tan insistentes con que hay que cuidar el camino, así como nos cuidamos de no creer en una falsa Trinidad. Después llegó y nos comenzó a enseñar que no había un falso, que no existía ese falso libre albedrío que nos habían enseñado. Después nos sigue enseñando que sobre el diezmo, que cosas son muy puntuales. Ahora en este último tiempo el Señor comienza a enseñarnos sobre la sanidad de nuestra vida, que es la santificación. Y ha hecho énfasis tan importante en la santificación y presenta una cantidad de situaciones y nos mueve y nos zarandea como a trigo, ¿sí? Para que, como dice la palabra, para que se manifiesten los que son aprobados, no por mí, no por el pastor, no por las personas, no por la congregación, aprobados por el Señor, ¿cierto? Entonces, miren que esto, después de tanto tiempo, el Señor nos ha hecho énfasis en que esto es necesario totalmente y estamos comenzando a aprender más sobre la santificación, que no es otra cosa que venir a volver a las sendas antiguas, volver al Señor, volver a su palabra, volver a la santidad de la ley de Dios, ¿cierto? El mundo no entiende de esto, porque el mundo no quiere seguir la ley de Dios. Para el mundo es locura, ¿cierto? Entonces, pero fulanito va a una congregación y allá le dicen que no, que la ley no, o sutanito, o los católicos, ellos no, pero ellos dicen que la ley no. Por eso, porque para ellos es locura. La religión hace parte del mundo, del sistema del mundo, del que debemos salir. Por eso, también nosotros, el Señor nos saca porque pensábamos eso, que la ley era algo que ya había pasado y que pues seguir la ley era locura. Eso no debe ser así. Por eso el Señor nos saca de allá. Por eso la ley es locura para los que se pierden. No, pero ¿cómo va a decir? No, eso dice la palabra, eso no lo digo yo solamente. Yo lo digo porque está en la palabra, ¿sí? No me lo inventé yo, ¿sí? Dice que todo esto, la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Y no solo la santidad, todos los temas de la palabra de Dios. Entonces, es algo muy serio, mis hermanos.
es algo muy serio. Este camino no tiene vuelta atrás, no tiene mirada atrás siquiera, ¿sí? Porque dice que el que toma el arado y mira hacia atrás, pues no es digno. Entonces, Dios mío, imagínense, o sea, que es que cada día el Señor, como nos va dando más, nos va exigiendo más, y es la formación. Es como en el ejército, es como en una universidad, es en cualquiera de las situaciones de su vida o de mi vida. Vamos a ser exigidos de acuerdo a la enseñanza y al entrenamiento que se nos ha dado, ¿sí? A un niño no se le exige que sepa matemáticas, pero ya cuando está en quinto, sexto de bachillerato, pues es totalmente exigible y es reprensible el hecho de que no sepa sumar. Es algo cierto, o sea, un niño que ya ha pasado y ya está en su adolescencia, que no sepa multiplicar, pero a ver qué pasó. ¿Cómo que no va a saber multiplicar, por favor? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Usted cuánto tiempo lleva estudiando? Así el Señor también nos trae a eso, porque os celo con celo santo. Si un papá ve que su hijo no sabe sumar o no sabe multiplicar o dividir y que ya está a punto de terminar su bachillerato, pues no, si es un papá que tiene sabiduría y que ama en realidad a su hijo y quiere lo mejor para él, se va a preocupar y se va a ocupar. No, usted tiene que tomar clases, venga, le enseño, le pongo un profesor, pero usted no puede seguir así. Usted no puede seguir así pero entonces, ¿dónde ha estado? ¿Qué ha hecho todos estos años en el estudio? O sea, ¿dónde ha estado? ¿En qué colegio? A ver, todo lo que hemos invertido, el tiempo, el amor, el sacrificio para que ustedes estudien, ¿no han escuchado eso o no se lo han dicho a sus hijos? Pues ahora el Señor nos lo dice a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque os celo con celo de Dios, porque soy celoso en el sentido de que hay lobos, y los lobos son más. Dice que el rebaño, ¿cuántos son el rebaño del Señor? Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Sí? Dice el Señor que ovejas en medio de lobos, ¿cierto? Y entonces dice que ovejas, y dentro de las ovejas a veces dice el Señor, hay lobos vestidos de ovejas. No, o sea, no, a ver, no, pero eso es algo bíblico, no es algo que me inventé yo. Entonces, tener ese discernimiento es básico, mis hermanos, básico, ¿sí? Ahí puede existir una situación, así como nos había pasado a nosotros, que éramos ovejas, pero teníamos comportamiento de lobos, de cerdos, de lo que ya hemos hablado sobre esto. El comportamiento que tenemos de no ovejas. Sí, somos ovejas, pero iba a costar, iba a doler cuando el Señor por fin remesa nuestra vida y nos saque de la mentira y de la comodidad y de todo y que nos traiga al conocimiento de su verdad y al cumplimiento de su palabra. Porque no es solo decir, sí, Jesús es Dios, sí, ya la tengo clara. No, porque es el arrepentimiento, arrepentidos y convertidos al Señor, ¿cierto? Eso es que se den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los celo con celo de Dios, porque no quiero que ninguno se pierda, ¿sí? Porque no quiero, ¿cierto? No anhelo eso para nadie. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura, una virgen sin mancha, una iglesia sin tacha ni mancha, ¿sí? A Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué a Eva y no a Adán? El Señor tiene un propósito con cada cosa. No es que la mujer sea inferior, pero la mujer tiene mayor sensibilidad para escuchar y entonces a veces se deja llevar más por las emociones y por el corazón, ¿sí? Entonces, por eso el Señor nos previene. Por eso no permito a la mujer que enseñe en la congregación, ¿sí? Que el hombre sea la cabeza en cuanto a la responsabilidad. Esto no es machismo, no tiene nada que ver, no porque somos coherederos y lo repito muchas veces lo que sea necesario. Aquí la mujer no es más que el hombre ni el hombre es más que la mujer, pero cada uno tiene un cargo, ¿sí? Cada uno tiene un cargo puesto por Dios, por eso nacimos hombres y nacimos mujeres, o sea, cada uno nació con el género que el Señor le dio, ¿cierto? Y cada uno tiene un propósito y una encomienda.
¿cierto? Entonces, no es que sea más el hombre que la mujer, no, porque no es ni el hombre sin la mujer, porque el hombre nació de la mujer y la mujer procede del hombre, porque Eva fue sacada del hombre, ¿cierto? Entonces, no hay ni lo uno sin lo otro, somos complementarios, nos necesitamos, ¿sí? La creación está completa en parejas, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice el Señor, mire lo que dice el Señor. La serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Por qué la serpiente no fue a Adán? Analicen eso. ¿Por qué la serpiente, venga Adán? No, fue a Eva y la cogió cuando estaba sola, ¿cierto? Entonces tenemos que identificar eso. ¿Qué mensajes estamos escuchando? ¿Qué gente estamos escuchando? ¿Qué palabras están siendo dichas a nuestras mujeres? Tenemos que tener cuidado, porque la responsabilidad de lo que se diga en casa y las decisiones que se tomen son del hombre. Sí, no, es que fue mi mujer y ella no me dijo, no, es su responsabilidad, varón, es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener una muy buena comunicación con nuestras esposas, porque hay lobos y pues es fácil identificar cuando un lobo viene con sus colmillos abiertos y con su piel, es fácil, mire, uy, viene el lobo escondido, oh, sí, pero dice que hay lobos con piel de oveja, o sea que parecen ovejas, ¿sí? ¿Y dónde están los lobos con piel de oveja? Pues en medio del rebaño, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no teníamos los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿Por qué? Por eso no entendíamos qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque la lámpara no es a mis pies la palabra de Dios, no es lumbrera. La lumbrera es lo que a mí lo que pueden ver mis ojos, porque no tengo entrenados los sentidos, porque no estoy pendiente de, venga, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde habla de lo que me está pasando en la palabra de Dios? No, pero ahí no dice Mauricio, ¿cómo hago yo para saber? Ahí dice, todos los ejemplos están ahí, ¿cierto? Pero no, como no vamos a la palabra a consultar, entonces cuando se presentan las diferentes situaciones, somos engañados y se extravía nuestro corazón. ¿Por qué? Por la sensualidad, porque los sentidos no están ejercitados. Entonces, cuando viene el tiempo de alarma, los sentidos no nos advirtieron nada, porque los sentidos están ocupados en otras cosas, en las redes sociales, en Instagram, en Netflix, ¿cierto? La serie en lugar. Y el estudio, el escudriñar de la palabra, el mirar, el conocer todas las historias, no. Por eso es el problema. Y hay gente que no va a la palabra y le enseña a otra gente. Eso es lo triste. Y hay gente que sigue estas personas que no van a la palabra, sino que se nutren de lo que dijo otra persona, ¿cierto? No van a... Entonces uno dice, venga, pero ¿debería una persona, estaría apta para enseñar a otros cuando la luz de su vida no es la palabra de Dios? Cuando no está escudriñando constantemente en la palabra de Dios, sino que está buscando mensajes en internet para repetir y no va a la riqueza que es gratuita, que es un gozo, un deleite. Miren esto, analicen, mis hermanos, ya no somos niños, por eso tenemos que dejarle de creer a las estrellas de rock, que de seguir yo sigo a el ídolo de tantos en Instagram, esa idolatría, seguir a las personas siguen también pastores y al Papa y al Dalai Lama y a todo eso, y siempre menciono esto porque es el mismo cuento siempre. La gente comienza a idolatran personas y no tienen ejercitados los sentidos porque sus ojos ven eso y ven una cara bonita, una cara agradable, el chiste, la persona graciosa, pero venga, no puedo discernir qué está pasando. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué sucede esto? Porque hay división en la iglesia. ¿Qué pasó con esta congregación? No, es que, no, ¿quién sabe qué pasará? No, ¿quién sabe? No, es que debemos saber, tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que está pasando, ¿sí? No, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleraréis. No, Jesús es Dios. Ya con eso, no, es que no basta eso. Muchos le van a decir Señor, Señor, pero no les bastó entender que Él era el Señor y que no había otro. Y se van a
decir, atrever, Señor, Señor. O sea, ellos también, dice, Jesús es Dios. Y sí, y mire, dice, predicando a otro Jesús, ¿qué dijo el Señor? Si me amáis, cumplid mis mandamientos. Cumplid mis mandamientos. ¿Sí? En eso se ve una regla de medir, en cómo afectan los mandamientos mi vida. La vida que el Señor nos da, si en realidad está dando frutos, en realidad estamos caminando o sencillamente estamos como haciéndonos que caminamos, pero pues engañándonos a nosotros mismos. Ese es el afán que yo tengo por todos mis amados, por todos los que yo conozco. Y cuando veo unos ejemplos de que eso está sucediendo en muchos de la gente que uno conoce, ¿sí? Unos que están afuera, que pues no conocen y no quieren escuchar de la palabra, no le duele, pero duele más cuando son personas que escuchan la palabra y que no quieren corregir su vida. Y no quieren corregir su vida. Este tema, por ejemplo, es un ejemplo grande, ¿sí? No solo para los del grupo de alabanza que hablamos hace 8 días, ¿sí? Sino para cada uno de los empleos, que nos volvemos como jóvenes ricos. Ya nos comportamos como jóvenes ricos. No, yo sé, Jesús es el Señor. Sí, yo, mejor dicho, yo voy y yo hago y yo he hecho y yo doy. Y mire que todo esto, deje esto, dice el Señor. Al joven rico le dijo, deje sus riquezas y regálesela a los pobres, ¿sí? A otros nos ha dicho, deje su trabajo. Y entonces ahí se fue triste, porque tenía mucho don, tenía mucho trabajo, le pagaban muy bien, se le pagaban muy bien. Qué bendición, qué wow, es una bendición del Señor, pero también se puede convertir en maldición, ¿cierto? Se puede convertir en condenación, porque no quiso dejar lo que el Señor le dijo que dejara. No que amamos a Dios, entonces ¿por qué nos da tanto miedo dejar eso que nos está alejando del mismo Dios que decimos que amamos? ¿Cierto? Ahí están las respuestas. Jóvenes ricos en talento y todo, pero cuando el Señor dice, deje eso y sígueme. O sea, continúe conmigo, caminando rectamente. Y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, pues ahí es donde viene, el Señor dice, cuán difícil, ¿sí? Solo el Señor puede hacer que seamos salvos, ¿sí? Para el Señor es posible, ¿sí? Pero la manifestación tiene que darse. Si el Señor da salvación, también da manifestación de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿sí? En él, ¿sería que el Señor no podía salvar al joven rico? Claro, pero la forma como el Señor salva es manifiesta acá. Y la salvación es manifiesta con el cambio de vida, el nacimiento de nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? El joven rico no quiso dejar sus cosas viejas porque eso era en lo que estaba basado su vida, ¿sí? Mire que su trabajo, mire que sus anhelos, mire que sus posesiones no le impidan la salvación, porque de eso se va a dar testimonio. Y yo no quiero que ninguno de mis amados, ninguno de los que yo conozco, esté en ese día diciendo, Señor, Señor. Por eso, ¿por qué? Porque los celo con celo de Dios. No porque, viene, y quiero que quede esto en claro, no porque se congreguen conmigo para aumentar los números o porque para que se vea harta gente. No, porque ¿de qué sirve llenar una congregación? ¿De qué sirve? Si fuera por números, entonces nos congregaríamos allá en Fellowship, que es una iglesia aquí que se reúne en un hotel y les pagan todo desde Estados Unidos y reúnen muchísima gente. Cristianos, sí, cristianos. Vayan y miren qué predican allá. Un mensaje tan light que se acomode a todo el mundo, que se acomode a todas las culturas, porque hay hindúes que dicen con cristianos, hay gente árabe que dicen con cristianos, americanos, europeos, latinos, de todo, ¿sí? Entonces predican un mensaje que sea acorde y que para que pues, aumentar el número. ¿De qué sirven los números si no hay salvación, si no hay predicación de la verdad, si no hay exhortación, si no hay corrección, si no hay reprensión del Señor, azote del Señor cuando vienen los problemas, ¿sí? Yo no quiero que mis hijos se vayan por mal camino y a veces toca azotarlos, a veces toca darles duro, pegarles, castigarlos con la vara, ¿cierto? Entonces,
¿Por qué? Porque los amo, porque no quiero que se tuerzan el camino, porque no quiero que sigan sus propios pensamientos, porque un niño, imagínense un niño que no es corregido. ¿Cómo sería un niño que no es corregido haciendo pataletas? Uno ve muchos casos aquí en esta ciudad se ven muchos casos que los niños, los papás caen no tienen ni tiempo o tienen demasiado dinero, entonces el que lo cría es la nani, ¿sí? La nana, que son las mujeres que crían los niños y los limpian y les dan todo y les hacen todo. Entonces el papá pues sencillamente les da plata. Entonces, no los corrigen. Y cuando se van perdiendo, se van formando su propia idea, ¿sí? ¿Y para quién viene el problema? Vienen enfermedades, ¿por qué? Porque el niño nunca quiso comer vegetales. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El niño quería comer solo helado, solo refrescos, ¿sí? Porque era McDonald's, ¿sí? Porque iba a comer arroz y sopa y que vegetales. Estoy dando un ejemplo muy terrenal, digámoslo así, para que lo entendamos, ¿cierto? Entonces, el niño se formó su propia dieta. ¿Y en qué desencadenó eso? Que en el futuro tiene problemas de salud. ¿Por qué? Porque pues se formó su propia idea de cómo eran. Sí mismos son estos pastores que tienen llenas esas congregaciones, llenas, 200, 500, 1000 personas, 200, 1000, 2000, 5000 personas, ¿sí? ¿Sí? Y les hablan así, suavecito. No los educaron para esperar una tribulación, para decirle que por medio de muchas tribulaciones, no solo decirlo, sino entenderlo y vivirlo, por medio de prepararnos para las que por medio de muchas tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Y no cuando venga la tribulación, entonces dejaron todo tirado y se fueron, ¿cierto? Ese es el problema de no educar. Ese es el problema de no discernir, de no enseñar a la congregación lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, reciben un Jesucristo, ¿sí? Otro Jesús, que no hay problema, que pues la gente se equivoca y pues no pasa nada. No hay lío, no hay problema, todo es que tenemos que andar y las palabritas que han puesto de moda en estos días por aquí es la falta de misericordia y la falta de edificación, de la falta de, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, se me olvidó la palabrita esta que se ha puesto tan de moda por aquí en esta congregación, ¿sí? Porque el Señor manda reprensión y manda reprensión. El Señor manda a reprender y entonces cuando se reprende, pues se desencajó todo y comenzó y fue zarandeada la congregación y entonces fue zarandeada la congregación y entonces se un problema. Entonces, qué falta de misericordia. ¿Por qué? Por aplicar lo que el Señor dice que apliquemos. La disciplina, el enseñar a que tenemos que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, se separó, se dividió la congregación últimamente. Se divide la congregación y no estamos enseñados, sino teniendo tanto tiempo y no podemos discernir eso porque vemos caras, vemos la sonrisita, el chiste y todo, y no nos fijamos en quién es el que está hablando y quién es el que procura que la gente sea cada día mejor y sea cada día más santa, cada día más apartada del mal. Entonces, por eso, Pastor Luis Alberto, el Pastor Germán y este servidor, que no sirve para nada, sino para la misericordia del Señor, por la misericordia del Señor estoy hablando, ¿sí? Vamos y traemos un mensaje de reprensión a alguien que estaba dirigiendo y entonces no generó lo que queríamos, que era restauración, pero en verdad, no restauración, ese concepto de restauración tenemos que estudiarlo bien y tenerlo claro. Restauración en la verdad para santidad, para mejorar las cosas que están mal, para enderezar el camino torcido, para venir al perdón y al arrepentimiento, para caminar juntos, ¿cierto? Entonces, cuando viene esa reprensión que el Señor nos manda y nos obliga y nos pone en el corazón peso, nos pone en nuestra vida peso porque tenemos que ser santos, no vamos a dejar a ninguno que se descarríe. Entonces, ¿qué falta de misericordia? No, ¿qué falta de misericordia? No restaurar. Estamos llamados claro que sí estamos llamados a restaurar, pero en verdad. La restauración viene cuando hay verdad, ¿sí? Cuando hay que caminar rectamente. Las cosas salen a la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es algo que está de pronto por allá al ladito. Es preferible ir a internet
me busco la cita del día, o no, en el grupo me mandan el mensaje del día y ya, con eso, pero no voy a mirar por qué mi familia se está así, por qué está pasando esto en mi vida, por qué en mi trabajo me pasan estas cosas. Estoy de acuerdo, estoy andando, hago un análisis de mi vida, cómo estoy delante del Señor. Sigo insisto con lo de las parábolas. ¿Cómo voy yo aquí? ¿Cómo me veo yo acá en estas 4 tierras en donde fue plantada la semilla? ¿Sí? Los afanes de este mundo, las tribulaciones, hicieron que se fuera. Me he ido, he dejado el redil, ¿sí? Entonces, miren, tenemos que tener discernimiento para esas cosas, entender qué es lo que está pasando y entenderlo no de la forma que a mí me gusta, porque es que a mí me cae bien es el pastor Luis Alberto. A mí me cae bien él, entonces pues yo me voy con él porque es que me cae bien. ¿Usted cree que el Señor, esa es una disculpa para el Señor, decir, no, Señor, yo seguía al pastor Luis Alberto porque a mí me caía bien? No, no, no. Porque si él no se comporta como un varón de Dios, pues yo no tengo que seguirlo. Y él no se comporta y no da ejemplo. Mire, cuando una persona da ejemplo, usted quiere hasta comer lo mismo que él come. Cuando una persona da ejemplo en el Señor y usted lo admira y le ve sabiduría, uno quiere hasta vestirse como él se viste, ¿cierto? Uno quiere hablar como él habla, ¿cierto? No, es que yo no sigo hombres, es que no hay que seguir hombres. Esa es otra disculpa también que el Señor nos enseña de que estábamos tan errados. Era como la disculpa de no me sigan a mí, sigan al Señor. ¿Cómo así? Pero si Pablo mismo dice, sean como yo porque yo soy como Cristo. Sí, que por favor sean como yo, imitadme, sean imitadores de mí. Varias veces Pablo les dice. Y entonces uno, no me sigan a mí. ¿Cómo que no? Entonces, ¿a quién vamos a quién es la imagen que tenemos que ver de la obra del Señor en su vida? Pero no, eso se volvían como muletillas para desviar la atención de que yo no tengo que dar un buen testimonio. Y ese es el problema, mis hermanos. Entonces nos acusan de que es falta de amor y falta de misericordia. ¿Usted cree que no amamos al que se fue y a los que se fueron? Claro que sí, los amamos con todo nuestro corazón, pero para bien, para restauración en el Señor, en la verdad y en el arrepentimiento, ¿sí? Por eso ha habido división. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no pueden, si no se ponen de acuerdo, no pueden ni caminar juntos. No podemos ni caminar juntos. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. En nosotros, el Señor nos ha puesto que tenemos que andar en santidad cada vez más. Cada día tenemos que aprender más y dar mejor testimonio, cada vez más caminar en el Señor en verdad. Y mire, las revelaciones que el Señor nos ha dado y que nos sigue dando y que nos sigue inquietando hablando con los pastores, es tan bonito la profundidad de cosas que uno no tiene ni idea y que el Señor comienza a mostrarle, a inquietarlo en eso, y los temas son maravillosos y son de una profundidad grandiosa. Hay un crecimiento todo el tiempo, hay un enriquecimiento en el conocimiento, pero eso no sirve de nada si no hay un verdadero compromiso de que nuestras vidas tienen que cambiar. No tienen que seguir como hace 5 o 10 años haciendo lo mismo que venimos haciendo hace 5 o 10 años. No, cada día debe haber santidad, ¿sí? Cada día debe haber cosas que sean frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, eso es un mensaje muy claro, ¿sí? Mire lo que dice 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. Pastor, ¿puedo leerlo yo? Sí, señor, por favor. Bueno, el 10:4, buenos días nuevamente a todos. Bueno, la palabra de nuestro Señor Jesucristo indica, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que le levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. ¿Viene castigo? ¿Viene castigo? ¿Será que viene castigo? Sí,
viene castigo, ¿cierto? Pero esa es la parte que no queremos recibir sino el paquete agradable, que no, junticos y bonito y todo, y estamos, y entonces, pero cuando viene castigo, entonces se van y dejan el redil, ¿cierto? Dejan el redil, ¿cierto? Entonces, dice, porque las armas de nuestra milicia es algo, yo creo que los que han prestado servicio o han estado trabajando con militares, con seguridad, saben que eso no es un juego, que se les dan armas de dotación porque es una responsabilidad grande. ¿Para qué? Para proteger, ¿cierto? No para hacer su propia voluntad, sino la propia voluntad del que empleó, ¿cierto? Por eso les dan armas, ¿sí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios en la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. La altivez es bastante peligrosa porque el Señor, el que se exalta, lo humillará. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el amor, que guardéis mis mandamientos, ¿cierto? Entonces, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, eso se refiere a la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Dice, hipócrita, saca primero la viga que hay en tu ojo para que puedas sacar la paja, ayudar a tu hermano a sacar la paja que tiene en el ojo, ¿cierto? Sí, cuando nuestra obediencia sea, mire, cuando nosotros estamos caminando y el Señor nos ha edificado, por eso el Señor levantó pastores, levantó maestros, ¿cierto? Para enseñar. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos sido enseñados y podemos dar un ejemplo. Mire, si nosotros no estuviéramos dando ejemplo, entonces, ¿qué venimos a predicar acá? ¿Sí? Decir que no mientan cuando yo me lo paso, en mi trabajo me lo paso mintiendo. ¿Sí? Cuando que tenemos que morir a algo cuando yo no puedo morir a las cosas y sigo siendo la misma persona de hace 5, 10, 15 años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos pararnos nosotros acá si el Señor en realidad no ha hecho un cambio en nuestras vidas? ¿Sí? Si ya mi boca no se cuida de lo que sale, si ya mis ojos no se cuidan, si mis manos no se cuidan, ¿sí? Dice, para castigar, por eso es que nosotros estamos hablando de eso, porque la santidad tiene que venir a la vida de esta congregación, tenemos que santificarnos cada vez más. Eso de la disculpa de que todos pecamos, eso ya quedó años atrás quedó esa disculpa atrás, ya no es de aplicar eso, ¿cierto? Es que no, es que ya no me sigan a mí, eso también, eso ya está mandado a recoger, ya el Señor nos manda que seamos más serios en la fe, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, mire, esto dice, y estando prontos, o sea, estando prontos, listos para castigar. Entonces, cuando viene el castigo, hay falta de misericordia, pero ¿qué falta de misericordia? ¿Por qué la misericordia no fue a ir a aquel que no quiso seguir y decirle, venga, ¿qué pasó? Eso sí es misericordia. Usted tiene que arreglar su camino. Usted, venga, ¿cómo está usted con el Señor? ¿Está de acuerdo? O según sus obras, yo no veo que usted sea testimonio para estar predicando. ¿Sí? Por amor. Y nosotros lo hemos hecho, ¿cierto? Nosotros lo hemos hecho porque anhelo que vuelva al redil, ¿cierto? Pero en verdad y en santidad, ¿cierto? Lo mismo que todos los que no regresaron o los que dejaron de venir, pero en verdad, ¿sí? Porque aquí, pues, toca estar estando prontos para castigar toda desobediencia. Si hay algo que está en contra de la obediencia al mandamiento de Dios, nosotros estamos aquí como vigías, aquí tenemos que estar con los oídos entrenados, agudizados, entrenados para seguir el mandamiento del Señor, para poder dar un testimonio de que la gente puede confiar en que les vamos a decir la verdad, Si no, pues entonces apague y vámonos, como dicen vulgarmente por ahí. ¿Para qué nos vamos a reunir? Cuando yo no puedo hablar de la mentira, pues mejor no hablo de eso porque pues de pronto pues vienen y me dicen, no, es que usted es un mentiroso también. Usted es un mentiroso, usted todo el tiempo está diciendo mentiras y no tiene temor de Dios. Pues, yo me quedo calladito, no hablo de eso. Ahí van a venir una cantidad de gente que está en la misma situación, pero como nunca me dicen nada.
¿sí? Cuando yo me pare y ustedes están diciendo mentiras, y, a ver, ahí es cuando yo voy a decir, bueno, pues, la viga y la paja en el ojo de quién está y la viga en el ojo de quién está. Entonces, son cosas que tienen que venir al discernimiento, pero no en todos está este mismo sentir, no en todos está este mismo espíritu de perfeccionamiento. No, no. ¿Quieren seguir? Alguien hablaba de que la comodidad, y la comodidad es querer seguir viviendo así, sin norma. Nadie me dice nada, yo no le digo nada a nadie, estoy tranquilo ahí. Eso sí es comodidad. No, pues la Biblia sí, pues, versículo del día. Ahí, todas las aplicaciones tienen el versículo del día. Ay, qué bonito, ¿no? Wow, sí. Pero ¿dónde está el escudriñar, el ir a profundizar más? Que eso es un universo completo, es la palabra del Dios que nos creó. Y no queréis venir a mí para ser salvos, dice el Señor. No queremos venir a la palabra de Dios que da testimonio del Señor Jesús, escudriñarla y que sea un tesoro, que sea la lámpara. No, pero hay gente que prefiere seguir por ese camino. Y yo como lo celo con celo de Dios y reitero, yo no es que quiera ver números en la iglesia, no es que aquí tenemos tantos y 150 y 200, uy, que están creciendo. No, que los que vengan estén convencidos de que la santidad es necesaria. Y dijo el Señor, son pocos, Señor, son pocos los que se salvan. Dijo el Señor, son muchos los que van por el camino ancho. Entonces yo no quiero que ese camino ancho, ¿sí? El camino ancho es sencillamente no cambiar, ¿sí? La comodidad no está en hacer ejercicio, o dejar o aprender más del mundo, o estudiar más diferentes cosas. No, la comodidad está en aprender más de la palabra de Dios, para poderme parar a decirle, mis hermanos, aquí hay sabiduría, aquí hay salvación, aquí esto da testimonio del que nos salva, y Él es celoso de sus ovejas, Él es celoso de sus ovejas, tengan cuidado, miren, disciernan bien qué están viviendo, ¿sí? ¿Por qué camino van? ¿Sí? Son todos caminos agradables al Señor. Por eso, mire, por esto tiene que quedar claro. No es falta de amor. Yo amo mucho a ese que se fue. ¿Sí? Lo amo con todo mi corazón. Y de pronto cada vez que lo vea voy a darle un abrazo, pero ya seguir lo que él está haciendo, no. Tenemos que tener en cuenta algo. No es falta de amor, ni falta de misericordia, ni falta de sustento, de nada, pero tenemos que entender que vamos por caminos diferentes. No estamos yendo por el mismo camino, ¿sí? No podemos seguir, si estuviéramos yendo por el mismo camino, estaríamos juntos. Por eso es que el Señor dice que no pueden ni caminar juntos, ¿cierto? Porque no estamos de acuerdo. La reprensión del Señor es necesaria, ¿sí? Y si no se acepta la reprensión del Señor, pues está yendo por el lado del camino. Y nosotros no queremos eso. Yo tengo que ser claro porque el Señor nos va a pedir cuentas. Y si nosotros no hablamos claramente, el Señor nos va a pedir cuentas. No es por falta de amor, como les digo. No hay que mirar las caras, ¿sí? O lo chévere que sea yo. Si yo les digo la verdad, por eso el Señor me va a juzgar a mí. Si yo no les digo y les paso por alto y les dejo las cosas como a medias tintas y los dejo así, el Señor me va a juzgar a mí porque yo no les dije, ¿sí? Hay muchas personas que yo amo y que todavía no conocen y no quieren conocer de la palabra del Señor, pero no porque yo los ame voy a irme en pos de ellos, ¿sí? Y voy a seguir su vida y sus disoluciones. No, digo, que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, ¿cierto? Entonces ahí no es solo decir Jesús es Dios y ya, no, es caminar como Él anduvo, es andar como Él anduvo. Y pues básicamente la santidad es imprescindible, acá no hay otro camino. El que persevere hasta el fin, ¿qué dice el Señor? El que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Por favor, respondan. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, amén. ¿El que persevere en qué? ¿Alguien me responde, por favor? El que persevere en qué, perseverar en qué. En la palabra, pastor. Cumplimiento de la ley de los mandamientos. Sí, exacto. Tenemos que ser cada vez sí perseverar en la fe en el Señor. Mire, usted le da y lo pregunta a los católicos y también dicen, perseveramos en la fe en el Señor. ¿Y qué es eso?
eso se aplica, pero cómo se desarrolla? ¿Cómo puedo yo saber que una persona pues está en realidad perseverando en la fe? ¿Sí? Porque perseverar en la palabra, sí, pero a ver, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es perseverar en qué? Pues en la santidad, en el apartarme, porque la palabra me dice que me aparte. Y eso es a lo que se refiere el Señor, a perseverar. Y el que no persevera no será salvo. Mírenles, no les da afán, no les da miedo, no les da terror. A mí me da terror. A mí me da terror saber que hay tantos que no conocen y no se preocupan por esto, por cambiar sus vidas, ¿cierto? De afuera, de adentro, de otros países, de la familia, de los amigos, de todas partes, ¿cierto? Y no perseveran. Cuando vienen las aflicciones, todas las parábolas dan testimonio de eso, ¿cierto? Vienen las aflicciones y comienzan a caminar su propio camino, no el camino del Señor, ¿cierto? No es solo predicar, no. Si usted va, miren, ustedes van a encontrar una cantidad, busquen en internet predicaciones cristianas o predicaciones va a salir cualquier cantidad, no es solo, aquí el Señor nos mandó a obedecer sus mandamientos, ¿sí? A obedecer sus mandamientos, y cuando el Señor dice no mienta, pues es obedecer sus mandamientos. Si yo digo que estoy haciendo algo porque el Señor me mandó y estoy haciendo otra cosa, pues no estoy haciendo la voluntad del Señor, estoy haciendo lo que a mí me da la gana. Y cuando uno hace lo que uno le da la gana, pues no está haciendo la voluntad del Señor. No es solo decir, no, yo estoy haciendo la voluntad del Señor porque estoy predicando. ¿Qué estoy predicando? ¿Qué estoy predicando? ¿Sí? Me estoy comportando porque sí, id a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. El Señor dijo, apartados, apártense del mundo. Yo los voy a apartar del mundo. ¿Sí? Apártense para venir a Él. Es el tiempo de apartarnos del mundo, de la mentira, de todas estas cosas que nos hacen daño para venir a Él, porque ya después va a ser demasiado tarde y por el contrario va a haber un apartamiento, pero no para venir a Él, sino para que se alejen de Él, porque Él también va a decir apartaos de mí, ¿sí? Entonces, ese es el celo que a mí me da. Yo no tengo que mirar caras, ¿sí? Me da celo, me da miedo. Yo no estoy pensando en los números o en llenar un sitio. No, yo estoy anhelando a mis hermanos, a mis amados, para que vengan al camino de santidad, ¿sí? Y cuando no están caminando bien, pues dice que estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ah, pero entonces ya se cree perfecto. No, pero tengo la obligación de procurar la perfección. Ese es el concepto que aclarábamos hace 8 días, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice que hay que ser santos, ¿sí? Pues que yo tengo que ser santo, yo soy santo porque el Señor me ha apartado. Uy, ya se cree, entonces ya es un concepto como católico. No, yo no soy ningún santo. Claro que sí, que tenemos que ser santos. Claro que sí, tenemos que ser santos. Entonces, cuando venga, procure la santidad, camine derecho, corrija su camino, venga. No, falta de misericordia. Insisto con eso porque esto no es para pasar por alto. Esto no puede seguir así. No puede seguir la persona divariando entre dos caminos. O están allá o están acá, pero no estamos caminando para el mismo lado. No estamos caminando en el mismo camino. Yo anhelo que así sea, pero eso no lo puedo, yo no lo puedo disponer, lo dispone el Señor. Y eso se va a manifestar por medio de los frutos, del testimonio de las personas. Ustedes miran qué testimonio quieren seguir. ¿Qué testimonio quieren seguir? ¿Dónde va a estar el centrarse de su reunión, el centrarse de su vida? ¿En dónde va a estar la luz de su palabra? Ustedes tienen que discernir. Mire, hoy nuestro amado pastor Germán hablaba de algo bien bonito, que es cuando que los apóstoles, que el apóstol Pedro y el apóstol Juan levantaron, ¿sí? Levantaron, los fariseos le dijeron, y al ciego también, que es ciego de nacimiento, también cuando el Señor lo sanó, a ellos les preguntaban, ¿y por qué ustedes están diciendo que quién fue el que los sanó? ¿Usted cómo sabe? Y cuando llamaron a los papás de uno de ellos, ¿sí? Ellos por miedo a los fariseos no dijeron nada, pero que dijeron algo muy cierto. Pues él ya tiene edad, pregúntenle a él.
ella tiene edad. Y ya a nosotros nos está diciendo, ustedes ya tienen edad. Pregúntenles a ver cuál es el camino que quieren seguir, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ser vigía y tengo que ser celoso, ¿sí? Si alguien del barco, el vigía ve que se está asomando y corre peligro de morir, el vigía lo va a empujar, así se golpea, así se enoje, así lo que sea, eche para adentro. Usted está en peligro, ¿cierto? Pero pues, aquí es como todavía, yo creo que todavía vemos mucho esto como un club. Un club es donde pues hoy me relajo, comparto, rico, almorzamos, todo y chévere, guau, guau, guau. Pero cuando viene la corrección, entonces ahí sí no, pues como yo estoy como en un club, yo estoy pagando mi acción ahí, entonces pues no, yo me salgo, yo me retiro, yo ya dejo de escuchar. Entonces ahí viene el problema, ¿en qué camino estamos? ¿En qué camino vamos a seguir? Porque pues básicamente como dice Filipenses 4:6, dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los sentidos, el Señor va a guardar nuestros sentidos. ¿Sí? Cuando yo estoy en el mundo, metido de cabeza en el mundo, haciendo lo que dice el mundo, hablando como dice el mundo, entonces se va a manifestar es que los pensamientos no están sujetos a Cristo Jesús, porque de su boca, de mi boca no va a salir sino lo que hay en mi corazón. Así como hablo, así como hago chistes, así como predico, así como todo, eso se va a manifestar de lo que tengo en mi corazón. ¿Sí? Entonces, el anhelo es para la santidad, para la santificación de los hermanos, ¿cierto? Porque para no ser acusados de sensualidad. Miren, acusados de sensualidad, esto es muy triste. Esto es muy triste. ¿Qué es sensualidad? Que se dejan llevar por los sentidos, por las emociones, por las sensaciones, ¿cierto? Los sensuales. Vamos a Judas. Vamos aquí a Judas, al libro de Judas, capítulo 1, versículo del 17 al 25. Mire lo que dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Sí, o sea, ¿cómo yo puedo contradecir a la palabra de Dios que me está explicando eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esos son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Sí? La sensualidad no es eso que nos mostraban que es una mujer cuando se arregla y es muy bonita. No, la sensualidad tiene que ver con eso, seguir los sentidos, dejarse llevar. Entonces, como este está hablando de esto, este está cantando esto, entonces uno va y a lo mismo y sigue y cae. No tener ejercitados los oídos para dejar de escuchar lo que no me conviene, no tener ejercitada la lengua para dejar y callar y dejar de cantar lo que no debo cantar, ¿cierto? Dice que no tienen el espíritu. Pero ¿cómo así? Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, esas son las cosas que, mire, ahí está poner las situaciones con respecto a la palabra. A mí, de pronto, de un principio, pues no me parece, pero es la palabra de Dios, el que la dice es Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, por favor. 1 Corintios capítulo 6 al 12. Capítulo 6 del 9 al 12. Mire, cuando abordo este tema, por mi experiencia en mi vida, de que el trabajo que he tenido la mayor parte de mi vida, que ha sido el trabajar en música, cuando el Señor me muestra que no está bien, ¿por qué no está bien? Pero ¿qué tiene? Es mi trabajo, es lo que venimos discutiendo y analizando.
¿cierto? Es mi trabajo, sí, yo no sabía hacer más nada, nada, creo que nunca había trabajado así por mucho tiempo en otra cosa que no fuera cantar. Entonces, ahí es donde debo tener entrenados los sentidos, mi oído, mi gusto, mi tacto, mi vista, mi olfato, todo, mi hablar, todo, ¿cierto? Para entender que dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos, qué son los injustos? Los que no actúan en justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es la justicia? La justicia de la ley de Dios, ¿cierto? Dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. O sea, no cometamos el error de pensar que todos van por el mismo camino. Si no hay manifestación de un nuevo caminar, de un nacimiento nuevo, de unas nuevas obras en el Señor, en la fe, pues se está manifestando que estamos errando. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto eras algunos. ¿Quién no ha pasado por esto? A ver, todos venimos de allá. Erais. Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados. O sea, que eso de la mentira tiene que quedar. ¿Por qué? Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Si yo no tengo discernimiento para saber que al cantar miento y que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, pues entonces hay una falta de discernimiento grande. Y si yo invito a otros a que sigan esto mismo o no digo nada a los que lo hacen, entonces estoy haciendo partícipes de una disolución. Y si armo división, estoy invitando a otros a que se unan a esa división. Eso es duro, es difícil, es triste. Por eso yo anhelo que este mensaje llegue en verdad y en arrepentimiento, para que vuelvan al redil, ¿cierto? Para que vuelvan al redil. Pero no es por la necesidad de que seamos más, sino por el amor a mis hermanos de que andemos en verdad, que los que andemos en verdad, ¿cierto? Dice, esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Y cuando estas cosas que no me convienen, me dominan, porque no cambio mi forma de hablar, mi forma de expresarme, ¿sí? Mi forma de trabajar y mi forma de todo, pues se está manifestando eso. Y dicen, no erréis, ¿sí? No erréis. Entonces, dice el Señor, ¿cómo somos limpios? Juan 15:3. Juan 15:3, palabra del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Amén. ¿No es esto triste? ¿No es esto triste que si seguimos con ese mal testimonio, mire lo que pasa? Dice, permaneced en mí, ya hemos sido lavados, ¿sí? Ya hemos sido lavados, entonces no demos testimonio de cerdo, de puerco, como dice la puerca, lavada, vuelve al charco. No volvamos a nuestro mal testimonio. Eso es un llamado para todos. Ya tenemos que salir de ese mal testimonio. Ya no puede haber, dice, permaneced en mí. Pero si yo he sido lavado por la palabra que he escuchado y no persevero en estar limpio, ¿sí? Entonces dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Ahí es donde, miren, no puede. Por eso no se ven buenos frutos. Por eso se ven frutos, no de arrepentimiento, sino frutos del mundo.
por eso hay que juzgar las cosas y tener discernimiento para mirar los frutos y los testimonios. ¿A quién estoy siguiendo yo? ¿Sí? Dice que por eso no puede llevar fruto. Ustedes tienen que considerar todo eso. Miren, si yo no estoy dando fruto, ustedes tienen que considerar eso. ¿Qué frutos son los que están viendo en mí? Y yo soy responsable por los frutos que esté dando. Dice, si no permanezco en el Señor y no permanezco en santidad, dice, pues no puedo llevar fruto por sí mismo. ¿Sí? No puedes llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, el testimonio es importante. Claro, dice, ¿el testimonio de qué? ¿De qué? ¿Cuál es el testimonio? Pues que mi vida cambia, que ya no hablo igual, que ya las cosas me da miedo infringir el mandamiento de Dios. Temor de Dios, temor y temblor, dicen, a que me aterre decir mentiras, ¿sí? Que me aterre decir mentiras, que cuando yo esté a punto de decir un chiste, que haya como un timbre interno eso es santidad, eso es el espíritu de santidad, que lo voy a decir y no se me sale porque, no, Dios mío, eso no es cierto, ¿cierto? Pero si estoy y no tengo discernimiento en estas cosas que son tan... Mira el ejemplo, la uvita, el pámpano, la vid, que tiene que estar junto porque si no, no da fruto, o sea, si no está junto no puede dar fruto. O sea, que si no se ven frutos dignos de arrepentimiento es porque está separado del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces miren eso, el que en mí no permanece será echado fuera. Dios mío, eso es donde viene el temor de Dios. Por eso viene este celo para hablar esto. Porque dice el Señor, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces a eso es a lo que yo voy. ¿Cómo es que no voy a tener discernimiento para saber que por mis palabras que uso porque tengo que trabajar y decir mentiras y cantar vulgaridades, ¿sí? Voy a ser juzgado, ¿sí? O voy a ser justificado o condenado. ¿Ustedes creen que esas palabras que salen sin pensar, sin tener discernimiento, me van a dar justificación o me van a dar salvación? No. Entonces, a eso es a lo que yo voy, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, con el testimonio que estamos dando con los de adentro y con los de afuera, porque a eso nos llamó el Señor, a tener buenos frutos. Si no se manifiestan buenos frutos y somos reprensibles, pues se va a manifestar qué es. Y entonces tenemos que tener mucho discernimiento para saber qué estamos haciendo, en qué está nuestra vida. Mis hermanos, yo les pido que oremos por nuestra hermana Nancy, que pues en la misericordia del Señor la está pasando por una prueba de salud, y les pido a todos que la recuerden en sus oraciones, la recordemos en nuestras oraciones para que el Señor la restaure, para que la levante en esta prueba, que no es la única, ni va a ser la última, pero pues tenemos que seguir andando en estas obras, que se manifieste siempre esto que el Señor nos da, que es la fe en que Él sanará al enfermo, ¿cierto? Y solo Él sabe los tiempos y las sazones, cómo va a ser todo, qué tiempo, y por qué, y cómo, y cuándo. Él tiene todas las respuestas. Él es el único, y en Él no hay engaño, en Él no hay doble sentir. Los que son inconstantes, dice el Señor, no es inconstante, el Señor es constante con lo que dice. Lo que Él dice, Él lo cumple. Dice, por ejemplo, no hay que ser inconstante, hay que ser constante, porque el Señor dice que los inconstantes son como las olas del mar, que van y vienen, no a antojo suyo, sino a antojo del viento que las lleva y las trae. Y entonces, eso es palabra de Dios. Yo lo digo porque es palabra de Dios y yo me regocijo en eso. Que yo sea enseñado y educado y entrenado en esa corrección de la palabra de Dios. Porque pues este camino es en serio, este camino es muy en serio y es para que se manifiesten los frutos. Entonces yo les pido por favor que oremos también por mi hermano Elías y Gina, que están enfermitos de la gripa y les dio como duro. Entonces
Les pido también oración, también un saludo muy cordial para mi hermana Teresa, que está de cumpleaños. Un abrazo y que el Señor la siga edificando, que la siga sustentando en el camino, en la verdad, en el discernimiento, en la santidad, que la traiga cada vez más a su presencia, que el Señor la traiga cada vez más y que se vean frutos dignos de cosas buenas, dignos de fe en el Señor, dignos de arrepentimiento de la vida pasada, que se vean frutos abundantes, fruto que abunde en vuestras cuentas, como dice el apóstol Pablo, que es palabra de Dios. Oremos los unos por los otros, mis hermanos. Yo les pido que oren por nosotros porque el Señor nos dé palabra, nos abra la puerta para su palabra, para poder predicar a tiempo y a destiempo, que prediquemos la verdad y que no sea solo, que no sea nada de nuestros corazones, sino que sea la verdad del Señor y que apliquemos la Biblia en nuestras vidas, pero en serio, que no sea solo de palabras, sino que sea un testimonio verdadero en todos nosotros, en cada uno de nosotros, no solo en nosotros los pastores, sino en cada uno de ustedes, mis hermanos. También no estoy exaltándome en absoluto, pido al Señor que no me permita, ¿sí? Sino que es una obligación que el Señor demanda de su pueblo. Lo digo en ese sentido porque tenemos que ser vigilantes en eso, que es una obligación y una manifestación de la misericordia de Dios en nosotros, la santificación de su pueblo. Y cuando el pueblo se está desviando, el Señor mandaba a Moisés, mandaba a los profetas, mandaba, unos poquitos escuchaban, ¿sí? Los profetas se enojaban con el pueblo porque no hacían caso y le recriminaban, y ustedes, el Señor les mandó esto y ustedes no quisieron escuchar, ¿sí? Así como el Señor les decía, ¿cuántas veces hice tanto y no quisisteis? Les dije que hicieran eso y no quisieron. No sé si se dieron a la tarea de investigar lo que dijimos hace 8 días y no quisisteis o no quisieron. Biblia, le va a salir una cantidad de veces donde el Señor habla y la gente no quiso escuchar. ¿Por qué? Porque no era agradable. Les parecía mejor seguir a Saúl, ¿sí? Pese a que el Señor dijo que el rey de Israel era él, ¿sí? La gente le pidió rey y decidieron seguir a Saúl, porque pues Saúl era chévere, era alto, bien parecido, era bonito. Entonces, eso, así como todas las naciones tienen rey. Mire, y decidieron seguir a Saúl. Pese a que el Señor después vio que las acciones de Saúl no eran justas y lo desechó. Eso yo no lo quiero para ninguno. Entonces, por eso es la predicación. Oremos, mis hermanos, por favor. Señor Todopoderoso, gracias a ti te damos en este día, Señor, porque has sustentado tu pueblo, Señor, esparcido por todas las naciones, del cual tú has tenido un remanente pequeño en esta ciudad, Señor, que tú has sustentado por pura gracia, Señor. Que no somos dignos de nada, Señor, y tú nos has dado que pongamos nuestras vidas en camino de santidad, Señor, camino de edificación, que procuremos obligatoriamente, Señor, la perfección, porque tenemos que lograr la estatura del varón perfecto, que eres tú, Señor. Que ya no estemos más en los discernimientos falsos de este mundo, Señor, que nos enseñes, perdona, y nosotros aprendamos, nos hagas aprender que debemos ir más en pos de ti, Señor, que cuál es el verdadero camino, Señor. Te pedimos, te rogamos, Señor, te imploramos que nos hagas caminar rectamente, Señor, que endereces nuestras veredas, que nos des santidad, Señor. Danos más de tu espíritu de santidad, Señor. Danos más, apártanos más, Señor, danos más santidad, haznos más santos, Señor, porque tú eres santo, Señor. Te pedimos que nos apartes de este mundo, Padre Santo. Te pedimos eso porque riquezas, Señor, las riquezas vuelan, las riquezas se quedan, pero la riqueza que tú nos das con tu palabra y tu santidad, Señor, por ser santos así como tú, esa no tiene precio, Señor, porque es santidad para vida eterna, Señor, para salvación. Gloria a ti por todos estos mensajes, Señor, que tú nos has puesto a escuchar, Señor, a tratar de discernir, y solo si tú, Señor, nos das el entendimiento, vamos a entender, Señor. Yo te pido por mis amados, Señor, de que los hagas cada vez más inteligentes en tu palabra, Señor, que les des más santidad, que les des más sabiduría, Señor, para saber discernir con tu palabra como la regla de medir, Señor, en sus vidas y en la vida mía también, Señor, yo como el más pecador, Señor. Te pedimos, Señor, por mi hermana Nancy, doña Nancy, que está pasando por esta prueba, te pedimos que la sustente, Señor,
y que le ayudes, que la sustentes y la sanes, si es tu santísima voluntad, Señor. Te pedimos que des paz a su corazón, Señor, des paz a su familia, que tengamos paciencia para esperar la voluntad tuya en este caso, Señor, y para saber qué nos enseñas tú. Y te pedimos, Señor, básicamente que tú eres el único que tiene poder para dar sanidad, Señor. Te pedimos estas cosas. Te pedimos también por nuestro amado Elías y su esposa Gina y su hijo Pipe, Señor, porque tú los sustentes, porque tú los llenes de sabiduría también y que los sanes, Señor, en esta prueba que está pasando de enfermedad transitoria, Señor, porque sabemos que tú eres el que pone la llaga. Tú la quitas, Señor, y así ha sido testimonio en toda nuestra vida, Señor, que no hemos muerto porque tú nos has quitado la llaga, Señor. Aquí estamos dando testimonio de tu misericordia, Señor. Te pedimos que nos enseñes y nos ayudes a andar rectamente, Padre Santo, porque sin santidad no te podremos ver, Señor. Entonces queremos esa santidad en nuestra vida, porque básicamente lo que esperamos es verte, Señor. Verte, Señor, para poder verte. Tenemos que estar en santidad y a eso, Señor, tú has puesto a este siervo inútil, Señor, a dar testimonio a tu pueblo, Señor, que sin santidad nadie verá a Dios, Señor. En tu nombre, todas las cosas están en tu mano, por eso clamamos a ti, porque tú tienes todo el poder y toda la gloria te pertenece, tú eres majestuoso y anhelamos ese día, Señor, esos tiempos cuando seamos llamados a ir a adorar al monte de Sión, Señor, a ir a escuchar y que tú nos muestres desde tu santo monte de Jerusalén, Señor, el santo monte de Sión, Señor, que salga toda la ley, Señor. Tú nos enseñes y nos corrijas, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.